bueno que nos deja acompañarle una vez más. Está usted en la señal de Telesur y estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosas y como siempre, a nombre de este gran equipo, les damos la más cordial bienvenida. Vamos con los titulares del día de hoy. En América Latina, México registró un crecimiento anual de la actividad económica durante enero. En contexto, en Estados Unidos la Corte Suprema sentenció como ilegales los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. Y en nuestro recorrido 360, Palestina celebra el Ramadán en medio de crisis económica por los años de asedio israelí. En la información a detalle vamos a comenzar. Como le adelantaba, la actividad económica de México registró un crecimiento anual del 2,3% en enero, de acuerdo con estimaciones preliminares difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El organismo precisó que las actividades secundarias habrían avanzado 2,1%, mientras que las terciarias mostraron un incremento del 2,2% con cifras ajustadas por estacionalidad y bajo intervalos de confianza de 95%. En términos mensuales, el indicador reportó un alza del 0,3%. Este movimiento oportuno de la actividad económica anticipa el comportamiento del indicador global de la actividad económica, ofreciendo resultados semanas antes de su publicación oficial, lo que permite un seguimiento más cercano del desempeño productivo nacional. Acompáñame ahora a El Salvador, ya que las exportaciones de energía de ese país hacia el mercado centroamericano registraron en 2025 su mayor descenso en 4 años, con una contracción del 30,4%, según datos del Banco Central de Reserva. Los ingresos por ese concepto cayeron a 26,55 millones de dólares, es decir, 11,59 millones menos que el año anterior, reflejando una tendencia a la baja tras el pico alcanzado en 2023. Guatemala continúa como principal destino de la electricidad salvadoreña, concentrando casi el 80% de las ventas dentro del mercado eléctrico regional. Paralelamente, las importaciones energéticas aumentaron 23,7%, situándose en 23,4 millones de dólares, en un contexto de mayor dependencia externa y ajustes en la generación nacional. Platicamos ahora de que Brasil alcanzó un nuevo récord de visitantes internacionales durante el Carnaval de 2026, con la llegada de 300,000 turistas extranjeros entre el 13 y el 18 de febrero. El presidente de Embratur, Marcelo Freixo, señaló que esta cifra equivale a casi el 30% del flujo mensual habitual, concentrado en pocos días, y representa un aumento del 17% respecto al año anterior. La ciudad de Río de Janeiro recibió 110,000 visitantes, consolidándose como el principal destino. Según datos de la ONU, Brasil también lideró el crecimiento turístico en 2025, con 9,3 millones de llegadas internacionales, muy por encima del promedio mundial, reflejando el impacto económico y cultural de su mayor celebración popular. Y mire, el intercambio comercial entre Colombia y Venezuela continuó su tendencia de recuperación en 2025, alcanzando un valor de 1.170 millones de dólares. Esto fue informado por la Cámara Colombo-Venezolana, con base en las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ese resultado representa un aumento del 4,1% respecto al año anterior, consolidando la reactivación del comercio formal tras la reapertura de la frontera en 2022. El crecimiento estuvo impulsado por las exportaciones colombianas hacia Venezuela, lideradas por alimentos, bebidas y productos químicos, que mantuvieron una tendencia estable y al alza. En contraste, las importaciones desde Venezuela disminuyeron en valor. Analistas y empresarios binacionales consideran que estos datos reflejan el fortalecimiento de los lazos económicos entre ambos pueblos en un contexto de integración regional y esfuerzos por dinamizar el comercio bilateral. Y por su parte, el Ministerio del Trabajo de Ecuador emitió un acuerdo que habilita la redistribución de la jornada laboral semanal de 40 horas en turnos de hasta 10 horas diarias, con la posibilidad de ampliarla a 12 horas mediante compensación con 10 días adicionales de descanso.
La disposición firmada por el ministro Harold Burbano aún no ha sido publicada oficialmente, aunque ya circula entre inspectores laborales. La medida, que aplica a trabajadores regidos por el Código del Trabajo, es presentada por el Estado como un mecanismo para mejorar la eficiencia y facilitar la conciliación familiar. Sin embargo, juristas y organizaciones laborales advierten que podrían vulnerar el límite histórico de 8 horas y debilitar el pago de horas extraordinarias en Ecuador. En más información, el gobierno de Cuba aprobó una ampliación de incentivos fiscales para fortalecer la inversión en fuentes renovables, según la resolución 41/2026 divulgada en la Gaceta Oficial. La medida, impulsada por el Ministerio de Finanzas y Precios, exonera del impuesto sobre ingresos personales y utilidades a personas naturales y formas de gestión no estatal que desarrollen proyectos energéticos, tanto para autoconsumo como para aportar al sistema electroenergético nacional. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben obtener un dictamen técnico de la Oficina Nacional para el Uso Racional de la Energía y tramitarlo ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria. Las autoridades subrayan que la política busca consolidar la soberanía energética y ampliar la participación económica en la transacción hacia energías limpias. En el caso de las personas naturales que realizan una actividad económica, dígase, trabajadores por cuenta propia, productores agropecuarios, artistas, intelectuales, que hoy son contribuyentes porque son sujetos del pago del impuesto sobre ingresos personales, quedan exonerados de la aplicación del impuesto sobre ingresos personales cuando realicen procesos inversionistas con fuentes renovables de energía. Y no solo asociado a que importen, sino ya estamos diciendo el alcance se amplía a estas personas incluso que pueden ser sujetos de exoneración del pago del impuesto sobre ingresos personales. Ya sea, fíjense, ya sea para autoconsumo, es decir, ya sea para consumir o para venderle, como está establecido, al sistema electroenergético nacional cuando tengan capacidad para ello. Que ese tratamiento está dispuesto desde el año 2023 en la resolución 268 del ministro de Finanzas y Precios. Decirles que también en las evaluaciones realizadas de la implementación de esta norma, pues bueno, se tiene un tiempo promedio de estimación de la recuperación de la inversión, porque recordemos que el impuesto sobre utilidades lo pagan las personas jurídicas y se trata de un beneficio asociado a la recuperación de un proceso inversionista. Y hoy lo que está dispuesto y se ratifica es que el beneficio es hasta 8 años de recuperación, pero siempre hay que tener en cuenta el dictamen que certifique la ONURE, y podríamos decir que en esa evaluación hay un tiempo estimado de recuperación que se promedia entre los 4.44 años. Luego de esta declaración vamos a hacer una primera pausa, pero no se vaya. Al regreso en contexto hablaremos de Estados Unidos. Y es que la Suprema Corte le dio un revés al presidente Donald Trump. Sentenció como ilegales los aranceles impuestos por su administración. Volvemos con los detalles. Como se lo adelantaba, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump son ilegales. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, redactó la opinión mayoritaria y el tribunal acordó por 6 votos a 3 que los aranceles estaban por fuera de la ley. El tribunal afirmó que el presidente estadounidense violó la ley federal al imponer unilateralmente aranceles generalizados en todo el mundo y los llevó a cabo sin la autorización adecuada. A su vez, el tema del reembolso
uso de los aranceles toma mayor fuerza luego del actuar del tribunal, tomándose en cuenta que hasta el 14 de diciembre de 2025, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el gobierno federal había recaudado más de 134.000 millones en ingresos por los aranceles impugnados de más de 301.000 importadores diferentes. Este se convierte en el primer tema importante de la agenda de Donald Trump en presentarse ante el máximo tribunal del país. La sentencia delimita el alcance del Ejecutivo en materia arancelaria, refuerza el papel del Congreso en decisiones económicas estratégicas y profundiza las fricciones institucionales sobre el equilibrio de poderes en Washington. La reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se hizo esperar. El mandatario respondió de manera desafiante y agresiva, alegando que él tiene el poder para hacer lo que quiera mientras no se lucre con ello. Vamos a escuchar. La Corte dice que no tengo permitido cobrar ni $1. Es ridículo. Eso es lo que deberían estar protegiendo, la economía y las fronteras. Pero se me permite cortar cualquier y todo comercio con ese mismo país. En otras palabras, puedo destruir el comercio, puedo destruir el país. Puedo incluso imponer un embargo destruyendo un país extranjero. Puedo embargar. Puedo hacer lo que quiera. Pero, ¿no puedo cobrar $1? Donald Trump excedió sus facultades al utilizar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 para imponer aranceles generales. Esta decisión abre la puerta a una devolución masiva de fondos que, según economistas de Penn Wharton, podría superar los $175.000 millones. El veredicto impacta positivamente en sectores como el automotriz, consumo y lujo, impulsando las acciones de gigantes como Louis Vuitton, Toyota y Costco. Las empresas que enfrentaron márgenes reducidos y cadenas de suministro fragmentadas ahora deben iniciar complejos procesos legales para reclamar sus reembolsos. Actualmente, el Tribunal de Comercio Internacional gestiona más de 1.800 demandas de compañías como Goodyear, Alcoa, entre algunas otras. Los expertos advierten que recuperar el dinero será un proceso lento debido a la dificultad de organizar datos de importación de diversos periodos. No obstante, la sentencia marca un precedente crucial contra el uso de aranceles como arma política discrecional. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles globales impuestos por Donald Trump reconfigura el mapa comercial y abre un escenario de beneficios diferenciados para América Latina. Acompáñame a ver de estos detalles. El mayor ente judicial del país norteamericano, al limitar el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, reduce la volatilidad arancelaria y ofrece mayor previsibilidad a economías estrechamente vinculadas al mercado estadounidense. Entre los países que podrían obtener mayores ventajas, figura Brasil, cuya carga arancelaria había escalado de forma significativa en sectores estratégicos como agroindustria y minerales. La eliminación de gravámenes extraordinarios mejora su competitividad relativa, aunque el impacto dependerá de si Washington recurre a otros instrumentos legales. México también se perfila como beneficiario, en particular si se desmontan aranceles adicionales que afectaban a productos específicos, más allá de los compromisos vigentes en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. En el Cono Sur y la región andina, Argentina, Chile, Colombia y Perú podrían ver retroceder tarifas hacia niveles previos, recuperando margen exportador. Sin embargo, el alcance real dependerá de la estrategia que adopte la Casa Blanca, que aún dispone de herramientas comerciales alternativas. La resolución judicial, más que un giro ideológico, representa una delimitación institucional que redefine los equilibrios entre poderes y atenúa presiones sobre las economías latinoamericanas. A pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos invalidara buena parte de sus gravámenes previos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de un arancel global adicional del 10%. Desde la Casa Blanca, el magnate expresó su desacuerdo con el fallo y aseguró que recurrirá a otras herramientas legales para sostener su política comercial. Trump señaló que aplicará la medida bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, mientras se mantienen vigentes los aranceles relacionados con la seguridad nacional y prácticas consideradas desleales. En paralelo, la oficina del representante comercial de Estados Unidos avanza en el aumento de tarifas de la sección 301 sobre importaciones procedentes de China,
incluyendo vehículos eléctricos y semiconductores, profundizando las tensiones comerciales a nivel global. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al volver en 360, le invito a que se quede porque Palestina celebra el Ramadán en medio de la crisis económica por años de asedio israelí. Esta y más información como parte de nuestro recorrido, así que no se vaya, volvemos. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Qué bueno que continúa con nosotros. Momento de hacer nuestro recorrido digital. Los palestinos celebran el Ramadán, esta importante celebración en medio de una crisis económica causada por el genocidio sionista. Los palestinos en Cisjordania intentan cruzar a Jerusalén para asistir a las primeras oraciones del viernes de Ramadán en el recinto de la mezquita Al-Aqsa. La respuesta israelí hacia esta movilización fue la limitación de los asistentes, permitiendo la entrada de solamente 10.000 personas después de obtener un permiso de las autoridades israelíes, prohibiendo dentro del total a hombres de 55 años o más, mujeres de 50 años o más y niñas y niños de hasta 12 años. Y mientras esto ocurre, las celebridades sagradas son ensombrecidas por las precariedades económicas en Cisjordania. Según el Banco Mundial, la economía de ese país está en riesgo de colapso debido a las restricciones del Estado ocupante de Israel. A su vez, la Oficina Central Palestina de Estadísticas afirmó que para finales del 2025 el desempleo aumentó hasta llegar al 30%, un escenario lleno de incertidumbre y sin señales de una pronta solución. En Angola, la producción agrícola creció un 8,6% el pasado año. Las autoridades indicaron que la producción al cierre del periodo 2024-2025 alcanzó 30 millones de toneladas de diversos productos. El ministro de Agricultura y Silvicultura, Isaac Dos Anjos, destacó que más del 60% de lo producido provino de la agricultura familiar compuesta por 3,5 millones de hogares. De los 3 millones de hogares, afirmó que 1.174.600 en números cerrados tienen ayudas gubernamentales como el acceso a semillas de calidad, fertilizantes y escuelas de campo. Y en la producción total, el arroz alcanzó las 51,000 toneladas anuales, un aumento considerable y sostenido si se toma en cuenta la producción de 14,500 toneladas en 2020. El ministro destacó que en un futuro el gobierno prevé continuar con las iniciativas para la rehabilitación y construcción de perímetros de riesgo, aunado a la finalización y puesta en funcionamiento del Centro de Producción de Vacunas y Bioveterinarias en el marco de la campaña 2026-2027. En más información, la India y China poseen potencial de cooperación en múltiples campos que impulsarán el desarrollo futuro, según expertos asistentes a la India AI Impact Expo 2026. Aproximadamente 20 jefes de Estado, 60 ministros y 500 líderes mundiales en inteligencia artificial hicieron acto de presencia en la India en esta exposición de India AI Impact Expo 2026 con sede en Nueva Delhi, y con ello varios afirmaron que la India y China tienen un significativo potencial para la cooperación en áreas tecnológicas. Estas conclusiones se respaldan con la declaración en el evento del primer ministro de la India, Narendra Modi, mismo que presentó al país como un actor central en el ecosistema global de inteligencia artificial y afirmó que prevé el desarrollo de tecnologías nacionales para su implementación en todo el mundo. Asimismo, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, afirmó que la India puede ser un socio y líder a la hora de abordar los riesgos globales de seguridad y económicos que plantea la inteligencia artificial. Y el vicepresidente y presidente de Microsoft, me refiero a Brad Smith, afirmó que la India y China tienen un amplio margen de cooperación de tecnología, economía y también algunos otros sectores. Hay muchas diferencias en el mundo, pero no hay exceso de capital, no hay excesos de inversión, no hay exceso de computación, no hay exceso de innovación. Creo que hay mucho que podemos esperar juntos. Creo que la colaboración es muy necesaria en todos los niveles y en todas partes del mundo. Y realmente espero que la colaboración en el uso beneficioso de la inteligencia artificial sea un aspecto clave de nuestra prosperidad en el futuro.
Le cuento ahora que los créditos verdes de China experimentaron un considerable crecimiento en 2025. En un reciente informe del Banco Popular de China, se destacó que el saldo de los créditos verdes en el país en moneda nacional y extranjera se situó en 44,8 billones de yuanes para el final del 2025, un aumento interanual del 20,2%. Se resaltó que durante el periodo del plan quinquenal en su edición número 9, el que comprende del 2021 al 2025, los créditos verdes crecieron a una tasa media anual del 30,2% y su participación en el saldo absoluto de créditos aumentó del 6,7 al 16,2%. En el mismo periodo, la emisión acumulada de bonos verdes alcanzó los 5,2 billones de yuanes, con un saldo pendiente de 2,4 billones de yuanes. El ente indicó que ampliará su apoyo y participación en la transición verde de la economía y sociedad, liberando el valor de los recursos y los activos medioambientales y apoyando a las instituciones financieras para que participen de manera ordenada en el desarrollo del mercado nacional del carbono. Vamos a revisar los precios del petróleo antes de despedirnos. Como todos los días, iniciamos con el West Texas Intermediate, el WTI, que marcó un precio de $67.05, un incremento de 62 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, el de referencia en Europa, tuvo un alza de 34 centavos de dólar al ubicar su precio en $72 cerrados. Y finalmente le comento que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio de $69.79 y esto representa un incremento de 2,76. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, gracias por el favor de su compañía hoy y a lo largo de toda esta semana. La invitación de siempre para que estemos en contacto. Puede escribirnos a impactoeconómico@telesurtv.net o a nuestras cuentas de X, @telesurimpactoe y @DanielTelesur. Me despido por ahora. Tengan un maravilloso fin de semana. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico.